Gracias por estar aquí y también en línea. En este día nuestro simposio se llama Trending Topics en Hepatología y lo coordina el doctor Norberto Chávez Tapia, quien es el jefe de la clínica de gastro. Y lo más preponderante es que es una persona súper humilde, ese es ni 3, pero tiene muchas más cosas buenas en su currículum. Entonces lo dejo que coordine. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por venir. Le agradezco mucho a la Sociedad de Médicos de Médica Sur por la invitación, que nos habíamos tardado, considerando que el hospital tiene una degeneración patológica por el hígado. Entonces, bueno, el objetivo de esta sesión es hablar sobre algunos aspectos importantes o lo más interesante que pudimos encontrar del hígado, así que calcúlenle, que me parece que son relevantes para la comunidad médica. Y en lugar de hablar los típicos decanos de siempre de la hepatología, me permití invitar a la doctora Paulina Vidal Ceballos, a la doctora Deyanira Cúzulas del India, a la doctora Sofía Murúa Beltrán Gal, a que hablen de 3 temas que son muy interesantes. Uno de ellos va a ser hablar si vale o no la pena el hígado graso, un tema que por común parece un chivo expiatorio y obviamente por común lo ignoramos con mucha frecuencia. Un tema bastante tendencioso sobre si el alcohol es dañino o no. Ya la doctora Deyanira nos dirá la realidad al respecto. Y un tema que parece que nunca lo íbamos a ver, pero cada vez se ve con más frecuencia, si podemos hacer algo contra la cirrosis. Un diagnóstico que parece categórico una vez que lo recibe un paciente y por lo tanto causa un gran deterioro en su calidad de vida. Así que no me voy a entretener más. En dado caso, podría haber una serie de preguntas al final si es que alguien las tiene. Así que perdón, se me olvidaba. Las 3 gastroenterólogas y hepatólogas son nacidas y formadas en Médica Sur, lo cual para mí de verdad es un gusto. Y comenzaremos con la doctora Paulina Vidal con el tema sobre si sirve diagnosticar el hígado graso o no. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Chávez y al doctor Ruiz su amable invitación y prometo no exceder el tiempo. Y la primera pregunta que nos compete es si sirve de algo diagnosticar el hígado graso. Primero quería hablar un poco de qué es el hígado graso, porque en los últimos años ha estado cambiando la nomenclatura. La primera vez que se publicó algo al respecto fue en 2007 que se publicaron los criterios diagnósticos para la estatosis hepática no alcohólica. Y era no alcohólica porque la fisiopatología es muy parecida a la enfermedad hepática por alcohol, pero la etiología es diferente. Entonces querían subrayar eso. Por supuesto, pasaron los años y nos fuimos dando cuenta que no era una definición tan adecuada porque una era negativa, o sea, se refería a la ausencia de, y además tenía el estigma del alcohol en el nombre, y tampoco denotaba lo ligado que está al síndrome metabólico, que nos fuimos dando cuenta con el tiempo. Entonces, en la pandemia, en 2020, en Australia decidieron que era momento de cambiar el nombre. Lo cambiaron a MAFLD, pero fue algo muy controvertido y en 2023 se hizo un nuevo consenso donde se decidió que el nombre iba a ser MASLD por las siglas en inglés, que significa enfermedad por estatosis hepática asociada a disfunción metabólica. ¿Cómo se diagnostica? Pues lo primero es diagnosticar la estatosis hepática, que puede ser tanto por métodos por imagen, serológicos o en la última circunstancia por biopsia. Ya que se tiene el diagnóstico de estatosis hepática, entonces hay que ver que haya cualquiera de los siguientes 5, que es diabetes o resistencia a la insulina, hipertensión arterial, triglicéridos altos, HDL bajo u obesidad. Cualquiera de estos 5 o varios de estos hace el diagnóstico de MASLD. Y aunque no es parte de los criterios diagnósticos, sobre todo en la población mexicana, la parte genética tiene mucho peso y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la historia natural de esta enfermedad? Bueno, pues sabemos que en el MASLD hay una acumulación de grasa en el hígado y esta grasa con el tiempo produce inflamación. Y esta inflamación produce cambios en el hígado que se llama MASH, ¿no? Que es esteatohepatitis, celitis denotando la inflamación, y es un diagnóstico que en este momento solo se puede hacer de manera histológica y es porque hay balonización de los hepatocitos e inflamación lobular. El MASH es el factor de riesgo
el más importante para progresión de fibrosis y cirrosis, obviamente, y aparición de carcinoma hepatocelular. Hasta el 40%, perdón, más o menos el 7% de los pacientes con MASLD progresan a MASH y hasta el 40% de los pacientes que tienen MASH progresan a fibrosis y tener MASH tiene un HR de 4.7 para tener cirrosis. Y se espera que en los próximos años, si no es que ya, el MASLD sea la causa número 1 de cirrosis en el mundo. Y además esta enfermedad pues está asociada a la aparición de carcinoma hepatocelular. Hasta el 12% de los pacientes con MASLD pueden tener carcinoma hepatocelular. Y lo más alarmante en esta enfermedad es que puede o no estar asociada a cirrosis, o sea, puede ocurrir en hígado sin cirrosis. Y al igual que la cirrosis, en los próximos años se convertirá en la causa número 1 de carcinoma hepatocelular, superando a las hepatitis virales. ¿Cuál es el tamaño del problema? Pues aproximadamente el 30% de la población mundial tiene hígado graso. Esto es 1 de cada 3 personas en el mundo. Y por supuesto en la región de toda América, pero en especial Latinoamérica, es donde más alto es, más del 40%. La prevalencia de MASLD en México es del 44.4%, o sea, casi 1 de cada 2 mexicanos tiene hígado graso. Y de estos 7% progresan a MASH. Y somos un país donde la prevalencia de obesidad, diabetes y todo el síndrome metabólico es altísima, hasta del 41% de la población. Y lo que les decía antes, está el gen, ya se sabe que la mutación en el gen PNPLA3, que es un gen que normalmente está en el hígado y en el tejido adiposo, y lo que hace es la lipólisis. Cuando hay mutaciones, impiden la lipólisis, esto hace que se acumule grasa en el hígado, y no solo eso, sino que además es un gen que cuando está mutado aumenta el riesgo de progresión de fibrosis porque se sabe que ayuda a activar las células estrelladas y también está asociado a mayor riesgo de presentar carcinoma hepatocelular. Y pues México tiene 77% de prevalencia de la mutación de este gen. Somos casi el más alto en todo el mundo. Entonces, el problema en México es grave. Y como les había dicho, hay una relación muy estrecha entre el MASLD y todo el síndrome metabólico. Se sabe que hasta el 50% de los pacientes con MASLD van a tener obesidad y este porcentaje sube hasta 82% cuando tienen MASH. El tener obesidad da un OR de 4.6 para tener MASLD, 4.1 para cirrosis y 1.89 para carcinoma hepatocelular. Y además, el tener las dos enfermedades juntas empeora todos los pronósticos, aumenta el riesgo de progresión de la enfermedad y de desenlaces adversos. Entonces, hasta el 25% de los pacientes que tienen las dos, obesidad y MASLD, van a progresar a MASH. Y de esto se sabe que en 5 años el 8% progresan a cirrosis y en 3 años hasta el 12.8% van a presentar carcinoma hepatocelular. Como les dije, puede aparecer en hígado tanto cirrótico como no cirrótico, y esto nos deja la pregunta si se tiene que hacer tamizaje en esa población de pacientes. Hasta el momento no hay ninguna recomendación al respecto. Y pues también el MASLD está asociado a la diabetes. Hasta el 22% de los pacientes con MASLD tienen diabetes tipo 2. Cuando es MASH se dobla este porcentaje. Y cuando tenemos un paciente con diabetes, el 50% va a tener hígado graso. Entonces, 1 de cada 2 pacientes con diabetes tiene hígado graso. Y al igual que cuando está asociado con obesidad, es un factor de riesgo independiente. Esto es independiente a cualquier otro riesgo metabólico para progresión de fibrosis y para aparición de carcinoma hepatocelular. Y por supuesto, con todo esto metabólico que hablamos, el MASLD también está relacionado a eventos cardiovasculares. De hecho, la causa número 1 de muerte en esta población son eventos cardiovasculares, y el tener MASLD aumenta el riesgo de enfermedad isquémica, de falla cardíaca, de cardiomiopatía y de arritmias, sobre todo la fibrilación auricular permanente. Se sabe que hasta el 50% de los pacientes que tienen hígado graso van a tener algún grado de estenosis en las arterias coronarias. El MASLD es un factor de riesgo independiente para tener desenlaces cardiovasculares, tanto fatales como no fatales, y esto va empeorando de acuerdo al grado de fibrosis. En la fibrosis no avanzada, el HR es de 1.67 y en cirrosis se va hasta 2.15 para presentar algo cardiovascular no fatal. Y durante el MASLD, pues hay inflamación sistémica que está
viene por varios caminos, ¿no? Puede ser por la dieta proinflamatoria, que son dietas altas en grasa, altas en sal, altas en grasas derivados de lácteos. Se sabe que hay disbiosis, la disbiosis también aumenta la permeabilidad intestinal, causa inflamación sistémica leve. El MASH, cuando progresa MASH, también es una inflamación hepática leve y todo esto produce inflamación sistémica que como resultado, ya habíamos platicado, aumenta el riesgo cardiovascular, pero también aumenta el riesgo de cáncer no hepático. Aumenta el riesgo de cáncer de mamas, de todos los cánceres gastrointestinales, estómago, páncreas, colorectal. Se sabe que estos pacientes, los pacientes con MASLD, tienen hasta 2.5 veces más riesgo de cáncer de tiroides, 2 veces más riesgo de cáncer gastrointestinal y entre 1.2 y 1.5 más riesgo de cáncer de pulmón, mama, ginecológicos y urinarios. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿hay que hacer un tamizaje temprano de cáncer extrahepático en estos pacientes? Pues todavía no sabemos, pero sí hay que tener en mente que son pacientes con mayor riesgo de presentarlo. Todo esto se resume en que, obviamente, tener MASLD aumenta la mortalidad, con una mortalidad global de 12.6 por 1.000 años persona y específica cardiovascular 4.2, específica para cáncer extrahepático 2.8 y para mortalidad por hepatopatía, ya sea cirrosis, fibrosis avanzada o carcinoma hepatocelular de 0.92. Y pues estas son las 3 principales causas de muerte en esta población de pacientes. Con toda la información que hay en la literatura internacional, el equipo del doctor Chávez intentamos hacer como un algoritmo de recomendación, ¿no? Cuando tenemos enfrente un paciente con cualquier factor de riesgo metabólico, sin importar el IMC, porque no hablé por el tiempo, pero también hay hígado graso en pacientes sin obesidad. Entonces, sin importar el IMC, debemos siempre mandarlos a valoración por cardiología y endocrinología y además recomendamos hacer marcadores no invasivos de fibrosis. Esto es FIB4, NFS, APRI. Si estos marcadores no invasivos dan bajo riesgo, entonces se puede reevaluar el riesgo de fibrosis en unos 3 a 5 años. Pero si el riesgo es intermedio o alto, entonces se recomienda que lo manden a evaluación con su cardiólogo o su hepatólogo de confianza porque está indicado hacer una elastografía. Aquí pusimos los valores del FibroScan, pero también puede ser con resonancia magnética, nada más cambian los kilopascales. Entonces, si es de riesgo bajo, o sea, un FibroScan normal, se puede evaluar la fibrosis cada 1 o 2 años, dependiendo cómo esté el control metabólico del paciente. Pero si es riesgo intermedio, o sea, tiene fibrosis no avanzada, entonces sí se tiene que hacer una evaluación más profunda para buscar otras causas de fibrosis, porque recuerden que el MASLD puede tener otras enfermedades hepáticas concomitantes como enfermedades autoinmunes, enfermedad hepática por alcohol, y hay que tratar todas las causas para mejorar la fibrosis. Y aquí sí ya recomendamos hacer tamizaje de carcinoma hepatocelular porque aumenta el riesgo y pues hacer una evaluación anual. Y si el FibroScan ya es más de 18, eso ya es diagnóstico de cirrosis y pues entra un paciente como tratamiento de cirrosis. Pero esto es lo que queremos evitar con todo esto, que no llegue a cirrosis este paciente. Entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿sirve de algo diagnosticar hígado graso? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ayuda a la prevención, en prevención de desenlaces cardiovasculares, prevención de cáncer hepático y extrahepático. Nos ayuda a detectar pacientes de alto riesgo. Ya vimos que cuando el MASLD se suma obesidad o diabetes, la progresión de la enfermedad es más rápida o tienen peores desenlaces. El tratarlo a tiempo y prevenir esto va a disminuir la carga económica y la carga en el sistema de salud, que por todas las enfermedades metabólicas es fortísima. Y lo más importante, en mi opinión, pues evitar la progresión, porque un tratamiento a tiempo va a evitar la progresión de la enfermedad hacia cirrosis, eventos cardiovasculares y cáncer. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Paulina y como lo cumplió tenemos tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta con relación a la plática de la doctora y si no, bueno, podríamos tener una discusión al final. Si no hay... Sí, doctor No Méndez, podría ahorita sin ningún problema. Sí, muchas gracias. ¿Cuál te opinó mayor de cáncer por ahí? ¿Cuál es el innovación de cuál es el tipo de cáncer que quede claro? Extra hepático. Pues
Depende del reporte, porque leí de Asia, especialmente de Corea, hay un reporte australiano y hay un reporte sueco, y todos reportan un poco diferente, pero aumenta mucho el riesgo de cáncer gastrointestinal, sobre todo cáncer de colon. También cáncer de mama es de los que más aumenta el riesgo, y creo que esos son los dos. ¿Qué? Vale. Pareciera que el de colon es el que más se ha documentado, y en diferentes estudios tiene un riesgo, los pacientes con MASH sobre todo, un riesgo que va más allá del 2 por leche. Perfecto. Muy bien. No hay otra pregunta, entonces pasaremos a discutir en qué se parecen el vino tinto que nos vamos a tomar en un rato, la radiación, el asbesto y el tabaco, por la doctora Deyanira Cúzulas. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer al doctor Norberto por la invitación y a la Sociedad de Médicos. Pues a mí me dejaron esta pregunta, justamente en qué se parecen el vino tinto, la radiación, el asbesto y el tabaco. Pues respondiendo a la pregunta, la verdad es que es bastante sencilla. Son carcinógenos de tipo 1. ¿Qué significa esto? Que son los carcinógenos tipo 1 son todas las sustancias, agentes físicos o biológicos que causan cáncer en los seres humanos. Es la categoría más alta de carcinógenos y quiere decir que existe una evidencia clara de que la exposición a la sustancia incrementa significativamente el riesgo de desarrollar cáncer. Pertenece justamente al grupo donde está la radiación solar, el consumo de tabaco y el consumo de bebidas alcohólicas. Sé que no era la respuesta que esperaban, pero es la correcta. La Fundación Mundial para la Investigación del Cáncer, en su informe más reciente, que fue en el 2020, concluyó que existe evidencia sólida de que el alcohol aumenta el riesgo de cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, particularmente el carcinoma de células escamosas, el cáncer de hígado, el cáncer colorectal y el cáncer de mama. Si hablamos de números, el 4% de los casos de cáncer en el mundo son causados por el consumo de alcohol. Esto quiere decir que más de 740,000 casos en 2020 fueron ocasionados por el alcohol. Los cánceres de esófago, hígado y mama van a representar a la mayoría de estos casos. Y también se ha visto que incluso un consumo bajo puede aumentar el riesgo de cáncer. Se sabe que 100,000 casos en el 2020 fueron causados por un consumo leve. ¿Y a qué me refiero con un consumo leve? A 1 o 2 bebidas al día, es decir, máximo 20 gramos de alcohol al día. Y me dicen, bueno, ¿cuánto es 20 gramos de alcohol al día? Pues es una cerveza de 355 mililitros, media copa de vino o 1.5 onzas de algún destilado. Seguramente se toman más que eso, ¿verdad? Entonces, hablando del alcohol y el riesgo de cáncer, aquí les puse una gráfica con los tipos de cáncer relacionados. Respecto a cavidad oral, faringe y laringe, más del 15% de riesgo con solo 10 gramos al día, o sea, una cervecita o media copa de vino, un vinito. El de esófago, el carcinoma escamoso, son casi 190,000 casos atribuibles en 2020 y el cáncer colorectal aumenta 7 veces el riesgo por cada 10 gramos de alcohol consumidos al día. Y si vemos esta gráfica, vemos aquí el cáncer de esófago con 26%, le sigue el cáncer de hígado y después con 13% el cáncer de mama. Ya sabíamos que las mujeres somos más susceptibles al alcohol y todavía más si son mujeres con sobrepeso u obesidad, que era justamente lo que decía la doctora Paulina. Entonces, pues estamos fritas. Ahora, hablando del carcinoma hepatocelular, 154,700 casos en el 2020 estuvieron relacionados con el alcohol y se vio que si tomamos más de la cantidad establecida, se puede duplicar el riesgo.
Respecto al cáncer de mama, en 2020 fueron casi 98.300 casos atribuibles y el riesgo se elevaba a 7% por cada 10 gramos de alcohol consumidos. Y esto más en aquellos cánceres de mama que eran receptores estrogénicos positivos. Si vemos esta tablita de Forest Plot, pues está muy clara. O sea, todos estos cánceres tienen una relación. Este es el riesgo relativo. El único que quedaría un poquito la duda sería el cáncer de páncreas y el cáncer de estómago. Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos que inducen la carcinogénesis por alcohol? Existen muchos. El más importante de ellos es el acetaldehído. Ya sabemos que el alcohol se metaboliza a acetaldehído y va a causar daño directo al ADN por ruptura o por hipometilación. Respecto al estrés oxidativo, el etanol produce especies reactivas de oxígeno que también van a causar daño directo al ADN. La inflamación, se ha visto que el consumo de alcohol aumenta la liberación de citocinas proinflamatorias como interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8 o el TNF-alfa. Esto va a incrementar la producción de especies reactivas de oxígeno y va a favorecer la progresión tumoral. También existe el mecanismo de carcinogénesis por retinoides. Sabemos que el alcohol bloquea la conversión de vitamina A en ácido retinoico y eso va a incrementar su metabolismo a compuestos tóxicos. También se ha visto que los estrógenos juegan un papel importante en la carcinogénesis. Se ha visto que el alcohol eleva los niveles de estrógenos y también va a aumentar la actividad de los receptores estrogénicos, sobre todo en aquellos cánceres que los tienen. Respecto al sistema inmune, el alcohol va a suprimir la actividad de las células natural killer y los linfocitos T. Eso hace que se reduzca la vigilancia inmunitaria contra las células cancerosas y también promueve este tipo de actividades en el hígado. Respecto a la microbiota, que también habló la doctora Pau de eso, el alcohol va a alterar la microbiota, tanto oral como intestinal. Eso va a permitir que haya traslocación de productos bacterianos al hígado y por lo tanto inflamación. Y finalmente, una vía ya conocida, la cirrosis ocasionada por el alcohol. Ya sabemos que ocasiona directamente carcinoma hepatocelular y también se ha visto que influye en la disminución de IFN gamma y el aumento de colágeno. En conclusión, el alcohol y su metabolito, el acetaldehído, van a promover el cáncer mediante diversos mecanismos relacionados, que ya se los comenté y que también están interrelacionados. Aunque quedan muchos aspectos por esclarecer, pues la evidencia actual va a justificar políticas y medidas para controlar el consumo de alcohol a nivel mundial. Y también tenemos que tomar en cuenta las estrategias para prevenir el cáncer. Dentro de ellas, reducir el consumo de alcohol es una medida esencial de salud pública para disminuir la carga global de esta enfermedad. Esta es una gráfica que nos presenta la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en donde se ve todo lo que el consumo nocivo de alcohol provoca. Pero ya también vimos que incluso un consumo de alcohol leve puede llevarnos a enfermedades graves o siniestras como el cáncer. La conciencia pública sobre el vínculo causal entre el alcohol y cáncer es baja, lo sabemos. No imaginamos que una copita nos puede ocasionar tanto daño. Entonces seguramente me van a preguntar, ¿cuánto puedo tomar? Pues nada, 0 alcohol, está prohibido. No existe un consumo de alcohol saludable, ¿ok? Es como si me preguntaran cuántos cigarros me puedo fumar al día. Pues ninguno, ¿ok? Entonces, en realidad no debemos de tomar ni siquiera 10 gramos de alcohol. Pero, si no se quieren sentir tan mal con esta plática, existe un consumo de alcohol permitido según las organizaciones mundiales para la salud y en un día, es decir, en 24 horas, las mujeres podemos tomar una bebida o menos, que serían 10 gramos de alcohol, y los hombres 2 bebidas o menos, que sería lo equivalente a 20 gramos de alcohol. Pero siempre pueden elegir no tomar. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora Cook. ¿Alguien que no esté tan deprimido y quiera preguntar algo? El doctor Naum Méndez. Creo que bueno, ya. Una excelente plática. Yo creo que aquí nada más habría que un poquito comentar que la parte de susceptibilidad genética, eso es bien importante también, como en otras enfermedades. Pero aquí particularmente acuérdense que hay polimorfismos que se han documentado en nuestro país que nos hacen o más lábiles o más resistentes. Ojalá yo tenga los polimorfismos resistentes para tomar un poquito más, pero eso, pues los que toman 10 gramos o yo creo que no necesariamente, ya ven que incluso para el hígado graso, que no comentaban por ahí, pero que previene una copa de vino, ¿no? Previene el desarrollo de hígado graso también, así de que todavía hace falta más información, pero por lo menos lo de la susceptibilidad genética sí es importante comentar. Gracias. Ahora, con relación a la susceptibilidad genética, ya hay bastantes estudios que demuestran que la asociación de PNPLA3 con consumo de alcohol es peor. Y justo los mexicanos, pues estamos muy, muy afectados por este gen. Ahora, hay un cardiólogo aquí en el auditorio, así que seguramente haría la pregunta de, ¿y a poco no previene las enfermedades cardiovasculares? Sí, se ha visto que puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Obviamente el consumo tiene que ser leve. Sin embargo, podemos tomar café, que eso también ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Y al final el análisis demuestra que se mueren más por cáncer que por beneficio cardiovascular. Entonces en la ecuación, pues desafortunadamente salió perdiendo el alcohol. Pues para salir con un mensaje positivo de esta plática, vamos a ver si se puede mejorar la supervivencia en cirrosis por la doctora Sofía Murúa Beltrán Gal. Adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, si todo esto falla y entonces llegamos a la cirrosis, por algunas otras cosas también, creo que es muy importante platicar como qué podemos hacer para mejorarle la supervivencia a estos pacientes. Entonces quiero agradecer pues mucho al doctor Norberto Chávez Tapia de la Sociedad de Médicos de Médica Sur por invitarme. Vamos a platicar un poquito justamente sobre algo de epidemiología de cirrosis muy rápido, pronóstico. Y después de este pronóstico verán por qué es importante tener estrategias que mejoren la supervivencia, hablar un poco de control etiológico, de manejo de descompensaciones, medidas generales y de trasplante. Entonces, bueno, sabemos que la cirrosis es un problema muy importante de salud pública a nivel mundial y en nuestro país es la cuarta causa de mortalidad, entre cuarta y quinta. Hay 2.4% de las muertes en el mundo al año son por cirrosis y esto ha ido en aumento. Y alrededor de 112 millones de personas viven en el mundo con cirrosis descompensada. Además, es la 15ª causa de años de vida perdidos asociados a discapacidad en el mundo, y esto es un poco más alto en pacientes jóvenes. Y bueno, de las etiologías ya platicamos un poquito, pero el MASLD es una de las etiologías más importantes, como nos comentó la doctora Paulina. Hablando de la clasificación y la mortalidad, tenemos este esquema que es como un esquema clásico de que divide la cirrosis en compensada y descompensada. Y esto es muy importante porque la mortalidad de los pacientes va a depender de en qué sitio están colocados, en qué estadio de la enfermedad están. Básicamente, los pacientes que tienen enfermedad compensada no tienen hipertensión portal o tienen varices sin sangrado, y los pacientes descompensados tienen o sangrado o ascitis o encefalopatía, cualquiera de las descompensaciones. La progresión de compensada a descompensada en general es de 5% por año y de pacientes con varices a sangrado de 5 a 15% por año. Y cuando llegan a esta fase de descompensación, pues la mortalidad aumenta a 10 a 20% en pacientes con tratamiento y 30 a 60% si no se tratan en sangrado. Pero, por ejemplo, los pacientes con ascitis, que es la descompensación más común, tienen 50% de mortalidad a 5 años y pues el resto de las descompensaciones, que son menos frecuentes, pero existen, tienen peores desenlaces, ¿no? La encefalopatía hepática manifiesta 80% de mortalidad a 5 años, la ascitis refractaria 65% a 2 años, ictericia 80% a 5 años, la lesión renal 60% en 1 año, las infecciones 50% en 1 año,
y la falla hepática aguda sobre crónica, pues hasta 87% a 28 días, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto, pues otra vez estamos deprimidos, pero la realidad es que justo vamos a ver cosas que sí nos puedan ayudar a mejorar esto. Entonces, hablando del control etiológico y de algo importante que ahora se llama recompensación de la enfermedad hepática crónica avanzada, sabemos que la abstinencia de alcohol en pacientes que tienen cirrosis por alcohol es muy importante. Este es un estudio de 2023 con 320 pacientes en donde se hizo un estudio retrospectivo. 25% de ellos seguían con ingesta activa de alcohol y 75% mantuvieron la abstinencia. También se dividieron por qué tan alto estaba el gradiente de presión portal y bueno, se siguieron por 3 años. Y podemos ver que los pacientes que mantenían la abstinencia pues tenían un mucho menor riesgo de descompensación con un hazard ratio ajustado de 0.39 y de mortalidad con un hazard ratio de 0.42, o sea, disminuía más o menos el 60% la mortalidad en estos pacientes. Entonces, la abstinencia por alcohol es esencial pues en pacientes con cirrosis, sobre todo si la causa es por alcohol. Y esto se comprobó en un metaanálisis que se publicó el año pasado con 18,000 pacientes, en donde el hazard ratio fue de 0.6. Entonces, más o menos entre 0.4, 0.6, entre el 40 y el 60% de mejoría en la supervivencia si tienen abstinencia a alcohol. Hablando de la respuesta viral sostenida en pacientes que tienen cirrosis por hepatitis C, la realidad es que se comporta muy parecido y estos pacientes justamente cuando se tratan para hepatitis C son pacientes que se recompensan bastante frecuentemente. Estos son 2 estudios que les presento bastante, 2011-2016, que son pacientes tratados con interferón, pegilado y ribavirina, que la verdad era una mala terapia, pero era lo que teníamos hasta 2016, y en donde ya desde ese momento podemos ver que estos pacientes tenían una mejoría en la supervivencia en los pacientes que tenían respuesta viral sostenida versus aquellos que no la tenían. Esta es una corte chiquitita de 75 pacientes, pero en esta otra de 444 pacientes, pues también vemos que no importa si el paciente tenía o no varices esofágicas, la mejoría de la supervivencia en pacientes con respuesta viral sostenida es pues estadísticamente significativa. Y esto se mantiene cierto en la era ahora de los antivirales de acción directa. Este es un estudio bastante grande poblacional de 1.700.000 pacientes con 100,000 muertes en pacientes con cirrosis por hepatitis C. Y ellos hicieron pues 6 grupos, ¿no? Los pacientes que nunca han estado en contacto con virus C, no confirmada la infección, no tratada pero descontinuado el tratamiento, con tratamiento completo, pero no se sabe si hay respuesta viral sostenida y con respuesta viral sostenida. Y podemos ver que la mortalidad de los pacientes que se trataron y tienen respuesta viral sostenida es casi igual a los pacientes, la supervivencia, a los pacientes que nunca se han expuesto a virus de hepatitis C. Y la peor supervivencia son pacientes que iniciaron el tratamiento y lo descontinuaron. Y por muertes, estas son las muertes por causa hepática y podemos ver que, la referencia son los pacientes que nunca se expusieron, pero el RR más bajo, a pesar de que no es bajo, son el grupo de pacientes que completaron el tratamiento y tienen respuesta viral sostenida, ¿no? Entonces, eso hace pues que el tratamiento de virus de hepatitis C en todos los pacientes, básicamente, hay muy pocas excepciones, es indispensable. El virus de hepatitis B, que por suerte no es un problema que tengamos demasiado en México, pero es importante saberlo, el tratamiento también disminuye la mortalidad por cualquier causa y la mortalidad por causas hepáticas. Este es un estudio canadiense de 4.900 pacientes con un seguimiento a 30 años, que es un muy, muy buen seguimiento, y podemos ver cómo las curvas claramente se separan en pacientes que tienen tratamiento para hepatitis B versus aquellos que no lo tienen. Y podemos ver que si tienen el tratamiento con tenofovir o entecavir, que son los antivirales actualmente recomendados, el hazard ratio ajustado es de 0.6 para cualquier causa y de 0.4 para causas o mortalidad por causa hepática. Entonces, otra vez, entre el 60 y el 40% de disminución de la mortalidad si tratamos la hepatitis B. Estas son las etiologías como que más frecuentemente se pueden tratar. La evidencia en otras no es tan buena, entonces les puse estas. Ahora hablaremos un poquito de manejo de descompensaciones que pueden mejorar la mortalidad en pacientes con cirrosis. Este primero es un estudio sobre beta bloqueadores no selectivos en profilaxis de sangrado tubo digestivo y también habló de mortalidad. Entonces, básicamente es un estudio hecho que comparó ligar a los pacientes que tienen varices versus ligarlos más darles beta bloqueador no selectivo.
Lo que podemos ver es que en profilaxis primaria no se los puse porque no hay evidencia de mejoría de la mortalidad, pero en profilaxis secundaria se puede observar que el riesgo de sangrado es el mismo en ambos grupos, pero el riesgo de mortalidad es menor en los pacientes que tienen beta bloqueadores no selectivos. Por lo tanto, sugiere que pues, la mejoría de la mortalidad no es por mejoría o disminución de riesgo de sangrado, sino por otras causas. Ahora, algo muy importante es que cuando vemos el análisis multivariado, esto se mantiene cierto en la población general de este estudio, se mantiene cierto para pacientes con cirrosis compensada, pero en cirrosis descompensada o con ascitis refractaria se pierde este efecto. Y de hecho hay un metaanálisis y una revisión sistemática más reciente en donde para mortalidad, para supervivencia global no hay diferencias estadísticamente significativas de dar beta bloqueadores. Entonces creo que este es uno de los temas como más controversiales y creo que la ventana del uso de beta bloqueadores en estos pacientes, sobre todo para reducir mortalidad, pues todavía no tiene muy buena evidencia. Esto amarillo son estudios observacionales, como de un bajo a moderado nivel de evidencia, pero no tenemos estudios de alto nivel de evidencia que nos digan que los beta bloqueadores mejoran la supervivencia, aunque bueno, tienen indicaciones precisas para profilaxis de sangrado. Después, hablando de profilaxis antibiótica en sangrado digestivo, este es un paper del equipo del Dr. Norberto Chávez Tapia, publicado en 2011, es un metaanálisis de 12 estudios, 1.241 pacientes, en donde se observó que en pacientes con sangrado digestivo alto y cirrosis hay una disminución de la mortalidad por cualquier causa y de la mortalidad secundaria a infecciones bacterianas cuando se utiliza profilaxis antibiótica. Entonces, bueno, esto está en las guías desde hace muchos años. Ha habido algunos otros estudios pues más recientes y hay algo de controversia entre qué utilizar de profilaxis primaria, pero, de profilaxis antibiótica en sangrado digestivo alto en cirrosis, pero bueno, este es un mecanismo muy sencillo con el que podemos disminuirles la mortalidad. Muy bien, hablando de medidas generales, ya platicamos bastante sobre cáncer hepatocelular, carcinoma hepatocelular, perdón. Estos son dos estudios que nos hablan de cómo el tamizaje en carcinoma hepatocelular puede disminuir la mortalidad en estos pacientes. Este primero de la izquierda son 16,000 pacientes, habla de pacientes con virus de hepatitis C tratados y habla de la diferencia en supervivencia global en pacientes que tuvieron 50% de apego al tratamiento, al tamizaje versus menos del 50%, y se observa que hay una mejoría del 3% más o menos en la supervivencia por cada 10% de aumento en el apego al screening, ¿no? Entonces, hacer screening es muy importante. Este estudio es un retrospectivo de 13,000 pacientes vigilaron los tamizajes en los últimos 3 años y dividieron en 3 pacientes que tenían un tamizaje consistente, o sea, cada 6 meses como debería de ser. Inconsistente, a veces sí, a veces no, y aquellos que no tenían tamizaje. Y podemos ver que los hazard ratios también, tanto si es consistente como el que no tiene el mejor tamizaje, pues disminuye la mortalidad en estos pacientes. Entonces, tamizar a los pacientes con cirrosis para carcinoma hepatocelular también es esencial y disminuye la mortalidad. Hablando de sarcopenia y de la parte nutricional, hay muchos estudios que nos hablan de que la sarcopenia aumenta la mortalidad en los pacientes con cirrosis de manera muy importante. Por ejemplo, este es un estudio también de 2012, en donde fue de las primeras veces, es del equipo del doctor Aldo Montaño. Son 112 pacientes y se evaluó la sarcopenia con tomografía y los músculos a nivel de L3 en la tomografía. Y podemos ver que los pacientes con sarcopenia versus aquellos sin sarcopenia tienen una menor probabilidad de supervivencia con un hazard ratio ajustado, bueno, en el multivariado de 2.21. O sea, aquellos que tienen sarcopenia y cirrosis tienen 2 veces más riesgo de muerte. Esto se comprobó en otro estudio de este mismo equipo de trabajo, en donde no solamente vieron entre sarcopenia y no sarcopenia, sino que se dieron cuenta que los pacientes que tienen sarcopenia más obesidad, o sea, obesidad sarcopénica, tienen todavía mayor mortalidad, ¿no? E incluso obesidad sarcopenia más infiltración grasa en los músculos, todavía peor, ¿no? Entonces, aunque no hay tanta evidencia de mejoría de la supervivencia en estos pacientes, sí hay mucha evidencia de aumento de la mortalidad cuando no lo tratamos. Por lo tanto, el manejo multidisciplinario con nutriólogos y nutriólogas es esencial en estos pacientes. Y estas son algunas de las recomendaciones de las guías de nutrición para los pacientes con cirrosis. No son recomendaciones generales, pero vale la pena pues mandar a todos los pacientes con cirrosis con un nutriólogo o un nutriólogo.
Por último, y lo más importante en cuanto a mejoría de la supervivencia, pues el trasplante. El trasplante es realmente la única forma de curar la cirrosis. Y este estudio es un estudio como pivotal en 2005, en donde se comparó a la mortalidad en pacientes que estaban en lista de espera para trasplante versus aquellos con el mismo MELD, que es una clasificación que usamos para gravedad en estos pacientes, que sí se trasplantaron. Y podemos ver en esta gráfica el hazard ratio y el MELD, ¿no? Entonces, muy importante, a menor MELD, entre 6 y 14, los pacientes que se trasplantaron se murieron más que los que no se trasplantaron. Por lo tanto, un paciente debe ser evaluado para trasplante a partir de 15 de MELD, en donde la diferencia, o sea, no hay diferencia en la mortalidad, pero sobre todo entre 18 y para adelante, en donde la supervivencia es, o sea, hay un beneficio del 40%, del 60%, del 80% y del 90 y tantos por ciento, ¿no? 96%. Entonces, hablábamos de que las otras estrategias mejoran como el 40%. Esto mejora 79% la mortalidad en general en cirrosis, ¿no? En cirrosis con MELD mayor a 15. Y en un tema que es complejo para este país, pero bueno, para todos los países, en pacientes que tienen cirrosis con falla hepática aguda sobre crónica, en donde ya les decía que la mortalidad puede llegar, o sea, los pacientes con grado 3, ACLF grado 3, que es esta línea, a 28 días, el 88% están muertos, ¿no? Entonces, esto es no ACLF, ACLF 1, 2 y 3. Y una de las cosas que debemos de saber es que en estos pacientes, cuando los evaluamos para trasplante de manera rápida y se trasplantan en los primeros 28 días, si es que tienen indicación, la mortalidad de 28 días disminuye, o sea, sobreviven el 95% de los trasplantados versus el 23% de los no trasplantados, y a 180 días el 80% de los trasplantados están vivos versus el 10% de los no trasplantados. Entonces, pues el trasplante es claramente una de las mejores maneras en las que podemos mejorar la supervivencia en estos pacientes. Por lo tanto, algunas cosas para llevar a cabo. Pues la cirrosis sí es una enfermedad muy frecuente, tiene una morbimortalidad muy alta, pero hay muchas cosas que podemos hacer para disminuir la mortalidad en estos pacientes. Tratar la etiología, sobre todo de evidencia en virus B, virus C y alcohol. Manejar las descompensaciones. Hacer tamizaje de carcinoma hepatocelular, que eso es un tamizaje que nos toca a todos los médicos, como cualquier tamizaje oncológico. Dar apoyo nutricional y el trasplante hepático en pacientes en donde esté indicado. El manejo oportuno y multidisciplinario es esencial para lograr la mejoría de estos desenlaces, y pues la única cura es el trasplante hepático. Entonces siempre mandar a los pacientes para valoración de trasplante cuando tengan un MELD alrededor de 12, ya mandárselo a un hepatólogo. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta? El doctor No Méndez. Muchas gracias, doctor. Pues muy bonita plática. Yo creo que es un resumen de lo que ocurre en el paciente Patón Patay que finalmente desarrolla cirrosis. Recientemente, el mes pasado, publicamos un artículo conjuntamente con el grupo del doctor Chávez de la causa la etiología más común aquí en México de cirrosis, y es el hígado graso actualmente. Y bueno, pues este punto que señalabas de aquel paciente con cirrosis cuya causa es seguramente el muscle D y que además tiene obesidad, pues tiene un pronóstico malo porque tiene sarcopenia, y ahora se sabe que la sarcopenia conjuntamente con la obesidad pues los descompensa muy rápidamente. Y por otro lado, ustedes saben que también se acaba de publicar un artículo de cuál es el estado actual del trasplante en México. Y tenemos malas noticias porque no hemos avanzado nada en el trasplante hepático. Se hace una comparación entre lo que se hizo en el pasado, el número de trasplantes con los que se hacen hasta el 23, y no hemos avanzado. Somos el país en Latinoamérica, el peor país en trasplante hepático. Y sabiendo que es la única cosa que nos puede salvar o puede salvar a nuestros pacientes, creo que tenemos que trabajar mucho en el trasplante hepático para que mejoremos esas
supervivencia de nuestros pacientes y que pues podamos ofrecerles algo. Muchas gracias. No, nada más un comentario con respecto a eso. O sea, creo que hay varias cosas. Justo este tema del MASLD, creo que va a empezar a haber mucha más evidencia de cómo controlar diabetes, cómo controlar, o sea, ejercicio y esto pueden disminuir un poco la hipertensión portal y probablemente mejorar las descompensaciones. Ya hay algo de evidencia sobre eso, pero digamos que este concepto de compensación, pues sobre todo está en virus C y en alcohol, ¿no? Pero sí creo que en este tema del trasplante, pues sí, primero sí está complicado. Tenemos 1.8 trasplantes por cada 100,000 habitantes, que es bastante malo en comparación al mundo y a Latinoamérica. Pero creo que si seguimos pensando que es algo que nunca va a pasar en México, nunca mandamos a los pacientes. Y entonces los invitaría a todos, a los gastros, pero también a los demás, a que sí envíen a los pacientes a valoración. Porque realmente para hacer la cuarta o quinta causa de mortalidad en México, tener 250, 300 pacientes enlistados quiere decir que no los estamos mandando. No solamente que no los estamos trasplantando, sino que no llegan a una valoración de trasplante. Y creo que eso es uno de los primeros retos que tenemos que tener todos como médicos. No solamente decir, el trasplante en México no sirve y entonces no lo mando. Siempre manden a los pacientes a valoración para trasplante. Lo otro que creo que es muy importante es que aunque efectivamente es lo que mejor, o lo único que lo cura y lo que ayuda realmente de manera más importante a la sobrevida, la realidad es que los pacientes recompensados con virus C o con abstinencia, con tratamiento de virus C o con abstinencia por alcohol, pueden tener muchos de ellos una vida normal después de la recompensación, que solo requiere de tamizaje de HCC. Entonces tampoco, o sea, en un paciente cirrótico con virus C que está descompensado, trátenlo. En un paciente cirrótico que tiene abstinencia, que tiene, consumo de alcohol, mándenlo a Alcohólicos Anónimos, denle tratamiento para el alcohol, mándenlo a un psiquiatra, porque sí, eso sí mejora la supervivencia de manera trascendental y además disminuye los costos para el sistema de salud. Entonces, aunque el trasplante es lo mejor para muchos pacientes, no es lo único y todo lo demás suma, aunque sea de poquito en poquito, en una enfermedad que tiene una mortalidad muy alta y que es muy frecuente en nuestro país. Yo creo que uno de los mensajes más importantes en Médica Sur, tal vez no, pero fuera de Médica Sur seguramente sí, es que una vez que un paciente tiene cirrosis pensamos que es su sentencia de muerte y no hay que hacerle nada, ¿no? Y creo que lo que intentamos mostrar es que previo a desarrollar cirrosis podemos hacer muchísimo. Siempre pensamos que el hepatólogo no hace nada, ¿no? Por eso quiere hacer endoscopía todo el mundo. Pero realmente el hepatólogo tiene mucho trabajo previo a que desarrolle cirrosis y una vez que desarrolla cirrosis hay muchísimo trabajo. O sea, este concepto que en Médica Sur es muy frecuente de tener pacientes cirróticos en terapia intensiva, o sea, fuimos pioneros en ese sentido por el motivo que sea, pero fuimos de los hospitales que tempranamente metíamos pacientes a terapia intensiva. Hoy es algo que en el mundo ocurre con muchísima frecuencia porque se sabe que recompensar a los pacientes y o llevarlos a trasplante es extremadamente importante. Y todos, hasta los oftalmólogos, los otorrinos, o sea, los dermatólogos, van a ver un cirrótico pasar por sus consultorios, eso es seguro. Entonces, sean muy sensibles al tema, no piensen que es algo banal en el que no se puede hacer nada, de verdad que se puede trabajar mucho y bueno, Médica Sur tiene, como ya vieron, un grupo espectacular de hepatólogos y hepatólogas. Una pregunta, felicidades. Ya hay estudios que demuestran cómo la cirugía bariátrica, incluso en los estados tempranos de fibrosis, llega a revertir, ¿no? ¿Qué opinión tienen al respecto? Sí hay estudios. La verdad es que justamente creo que en este tema de la parte metabólica vamos a llegar cada vez a tener más evidencia. Creo que la cirugía bariátrica en pacientes que tienen fibrosis leve a moderada, no avanzada, pues tiene un papel muy importante para revertir, ¿no? En cirrosis ya, pues más bien creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Como meter a cirróticos, sobre todo descompensados, a cirugía. Y más bien, pues sí mandar a los pacientes que vamos a meter a protocolo de trasplante a una valoración de cirugía bariátrica, porque lo que se hace es trasplante y manga gástrica en el momento del trasplante. Y los pacientes que tienen obesidad deberían de tener una valoración de bariátrica como parte de su valoración pre-trasplante. Y creo que un poco hablando de los GLP-1, o sea, todo este tema de control de peso que también excluye a los cirróticos en general, pero creo que vamos a tener cada vez más evidencia de control de peso como para mejorar fibrosis moderada avanzada. Bueno, significativa y avanzada.
Ahora, sí en cirugía bariátrica, para ahondar más un poco más con Gonzalo, sí hay que ver quién y cómo opera la cirugía bariátrica. O sea, estos cirujanos, y los voy a denostar de 3 pesos, que literalmente operan a diestra y siniestra sin tocarse el corazón, a esos pacientes, incluso con fibrosis leve o moderada, se la incrementan. La lipólisis es tan intensa que hacen fibrosis avanzada en ese momento. Entonces, si lo operas como tú operas, o sea, con las condiciones adecuadas, con un equipo multidisciplinario, con un control perfecto y una buena selección de pacientes en fibrosis leve o moderada, con biopsia además, ahí tendremos que hacer biopsia, me parece que es una muy buena estrategia, pero es peligroso porque hoy tú sabes, la cirugía bariátrica es casi tan banal como ponerse Botox. Entonces, me parece que hay que ser cuidadoso nada más con quién se dejan operar, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta. Me llama la atención que, más que nada, mi pregunta es, así como el alcohol empeora el riesgo y demás, y otros factores como la obesidad, la diabetes y demás, no vi en ningún momento que hayan hablado del efecto benéfico de otras cosas, principalmente el ejercicio. El ejercicio se ha visto que disminuya el hígado graso, que disminuya el riesgo de mortalidad en los pacientes con cirrosis, que el ejercicio disminuya el riesgo del alcoholismo. O sea, ahora se ha visto en muchos padecimientos que el ejercicio disminuye, por ejemplo, en 25% el riesgo de cáncer de próstata, de colon, de ovario. Y bueno, pues el mejor ejemplo es Nahum Méndez, que corre como loco un 2:15 ahora en el medio maratón del Día del Padre, y no he visto que muchos de aquí corran. ¿Cuál es el efecto benéfico del ejercicio en el hígado graso y en la cirrosis? Sí, ya se demostró bastante. De hecho, hace poquito publicaron un New England en donde se demuestra que en pacientes después de cáncer darles ejercicio mejora su supervivencia. Y yo comentaba a modo de chiste que es cierto, es que donde lo pongamos va a mejorar supervivencia. Sí, en el escenario clínico en donde lo pongamos, seguramente va a mejorar. En hígado graso hay bastantes estudios, de ahí que pérdida de peso con manejo, no lo mencionó la doctora Murúa porque no era el objetivo, con dieta y ejercicio es suficiente para evitar progresión de la fibrosis y para revertirla. Esto está perfectamente demostrado. Y dentro de las estrategias no farmacológicas, el consumo de café se ha demostrado francamente que mejora esteatosis, riesgo de fibrosis y carcinoma hepatocelular. Entonces, cosas bastante sencillas pueden ser útiles, pero sin duda el ejercicio es en todos los escenarios útil. El problema es que, como bien mencionó, doctor, acá habrá un par de locos como ustedes que corren así, pero todos los demás prefieren morir viendo Netflix, ¿no? Definitivamente. Perdón. Nada más, en cirrosis, la verdad es que justo un poco como la parte nutricional, la evidencia como de que aumenta la supervivencia no es muy buena, pero la evidencia de sarcopenia y cómo la sarcopenia aumenta la mortalidad es muy alta, ¿no? La evidencia es muy buena. Entonces, y sí, la mejoría de la sarcopenia no depende solo de la parte nutricional, sino también de la parte de ejercicio. Entonces, la rehabilitación física en estos pacientes con cirrosis también es esencial, incluso pretransplante, porque si entran mejor acondicionados a trasplante, la supervivencia post-trasplante es mejor. Entonces, sí. Y yo nada más quería comentar que es importante que sea, o sea, la piedra angular de esto es el cambio del estilo de vida y es dieta y ejercicio, no nada más una, porque como me dijo un maestro, no hay dieta que compense no hacer ejercicio y no hay ejercicio que compense una mala dieta. Entonces, tienen que ser las dos juntas y son piedra angular de todos los padecimientos, ¿no? O sea, inclusive de la enfermedad por alcohol que decía de ella, también es parte del tratamiento, la dieta y el ejercicio. La pérdida del 10% del peso corporal al inicio, se sabe, como dijo el doctor Chávez, que regresa la fibrosis, y también es importante en los pacientes cirróticos, como dijo Sofía, ¿no? La sarcopenia es súper importante, entonces la dieta y el ejercicio son muy importantes. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, nada más quiero contarles una anécdota, que cuando yo era residente de cirugía en nutrición en 1983, me tocó participar en el primer trasplante de hígado de México y Latinoamérica.
me tocó participar en eso en el lado de la procuración del hígado. Quien hizo ese primer trasplante fue Héctor Orozco Cepeda, que estuvo muchos años aquí en Médica Sur. Muchos de ustedes no lo conocen, y Héctor Dilis, los dos ya fallecieron, pero vamos, esa es una anécdota que les quería platicar. Si no hay más preguntas, podemos pasar a la comida, y nada más 2 copas de vino, de acuerdo a la doctora. ¿Sí? No, dice que ya le bajó, ¿verdad? Pero bienvenidos a la comida, y sigan el ejemplo de Nahum Méndez, que corre, que sigue corriendo como loco. Y también Norberto también hace mucho ejercicio, a él no le va a dar cirrosis. The manage.